En esta lección vamos a recorrer los pasos para la creación de una tabla dinámica. Debemos disponer, antes de nada, de una tabla en su formato estándar Excel, cualquier cantidad de filas o de columnas. En este caso tenemos una tabla de 8 columnas por unas 5000 filas. Con el cursor en el área de datos, en cualquier parte del área de datos, no necesariamente al principio, vamos a Datos, Informe de tablas y gráficos dinámicos. Excel nos ofrece un asistente que nos sugiere, en primer lugar, si el origen de datos es local, nativo, es decir, Excel, o viene de fuentes externas. En segundo lugar, si vamos a arrancar por una tabla o por una gráfica dinámica. Podríamos hacerlo segundo, pero en tal caso Excel recrearía la tabla en segundo plano. Siguiente. Luego selecciona Excel los datos a graficar, mejor dicho, a tabular, y es correcta la selección. O sea, del primero hasta el último, 4995, el último renglón. Siguiente. Si queremos la tabla dinámica ubicada en una hoja nueva o en una hoja existente. Vamos a darle una hoja nueva. Finalizar. Nos encontramos entonces con que Excel ha abierto una nueva hoja de cálculo para este cuaderno, contigua a la hoja donde se encuentran los datos originales, y nos ha dejado una estructura en blanco para rellenar con campos que se hayan distribuidos acá en este sector llamado el selector de campos. Si quisiéramos hacer un informe de doble entrada, digamos, de ventas por línea y vendedor en esta imaginaria empresa, tomaríamos el campo línea y lo arrastramos hasta el selector de filas. Luego tomamos el campo vendedor y lo arrastramos como selector de columnas. Estoy simplemente arrastrando y soltando con el puntero del mouse. El último paso es que nos pide los datos que van en esta área, claramente identificada, y los datos se refiere a todo tipo de data numérica con la que queramos o podamos operar matemáticamente. En nuestro ejemplo, valores. Tomo la columna valores y la arrojo en el área de datos. En forma automática, Excel va a sumar todo dato numérico ingresado en el área de datos. Esta suma no es la única que puede realizar, no es la única operación, puede realizar también otras. Pero vamos a arrancar desde la operación por default, que es esta. Excel verán que está totalizando la planilla en su conjunto, lo que es 5.059.300, y las ventas para cada vendedor o asimismo para cada línea de producto. Si desea cambiar algo en esta tabla, como por ejemplo, vamos a agregar un nuevo selector, por ejemplo provincia. Lo vamos a poner en la zona de selección de página. Esto me va a permitir sectorizar el informe. Si hubiera parte de esta información que no me interesa o que simplemente no quiero exhibir en este detalle, simplemente puedo desplegar desde esta flechita todos los valores de campo que asume el campo línea. Entonces, te pido que me diga aquellos que me interesan. Por ejemplo, cocinas, heladeras, lavarropas, microondas. Vamos a hacer una tabla para la línea blanca, para los productos de línea blanca. Aceptamos. Lo mismo pasa con los vendedores. También puedo seleccionarlos en su conjunto, todos, uno en particular o algunos. En cualquier caso, tengo la posibilidad de hacer una selección múltiple. Volvemos los valores a su estado original mostrando todo, también las líneas. Y vemos que en el selector de línea de página, o sea, donde hemos colocado el campo provincia, esto no opera de la misma manera. Yo puedo seleccionar uno de los campos o la totalidad, pero no algunos. Supongamos que queremos cambiar esta estructura o agregar un dato. Mejor aún, agreguemos un dato que nos indique la cantidad de operaciones cerradas por cada vendedor para cada línea de producto. En este ejemplo, tomamos nuevamente el campo valor y lo volvemos a dejar en el área de datos. Esto creará una segunda suma idéntica a la anterior. Pero he aquí que nosotros podemos cambiar esa suma por otra operación. Por ejemplo, el conteo que nos interesa. Tomamos un segundo valor, cualquier segundo valor, o sea, consignado en suma de valor 2, y allí, con botón derecho, configuración del campo. La configuración del campo nos va a permitir determinar qué operación va a realizar Excel sobre los datos allí almacenados. En nuestro caso vamos a pedirle cuenta. Aceptamos. Excel ahora nos está exhibiendo, por un lado, el total sumado de las operaciones realizadas por cada vendedor en cada línea, y por otro, la cantidad total de esas operaciones. Supongamos que no nos gusta el título que ha asumido Excel. Suma de valor, cuenta de valor, es poco práctico. Digamos que será importes y cantidad. Como habrán observado, al momento de escribir en uno cualquiera de los campos en su título, cambia para todos los títulos equivalentes. No necesariamente debe ser el primero, podría haberlo hecho en cualquier otro.
También puedo configurar el ancho de la columna. Supongamos por último que deseo otro formato de impresión o de exhibición en pantalla. Como por ejemplo que los vendedores ya no sean titulares de columna, sino subselectores del campo línea. De tal modo que tenga una indicación de globo, línea de producto, y abierta en el interior de ese globo, vendedor por vendedor. Algo así. Tomamos el título vendedor y lo arrastramos para soltarlo inmediatamente a continuación del campo línea, de la columna que ocupa el campo línea. Lo suelto ahí. Habrán notado que se forma una breve línea grisada. Esa línea es la que me permite saber dónde va a quedar el campo ubicado. En este momento datos con esta apertura no queda muy elegante. Vamos a llevarlo como selector de columna, en el lugar donde antes estaba vendedor. De tal modo que ahora tenemos una tabla más ordenada donde hallamos las ventas por línea, con un subtotal incluso por línea, y abiertas por vendedor, en importes y cantidad de operaciones. Para todas las provincias en este caso, pero huelga aclarar que podría pedirlo una por una. Por ejemplo, Buenos Aires, Jujuy, etcétera. Vamos a pedirle nuevamente todas. Por último, supongamos que no deseamos tener el subtotal en el lugar donde apareció en forma automática. Me posiciono sobre la columna que tiene los subtotales de línea y le pido configuración del campo con el clic en el botón derecho. Verán que allí donde antes configurábamos la operación a realizar dentro del área de datos, en el área de títulos configuramos el tipo de subtotales que va a incluir. En nuestro ejemplo vamos a dejarle ninguno. Se fueron. Finalmente, bueno, la tabla tiene una estructura, conservando el total de los datos según lo habíamos puesto originalmente, pero más visible, o en este caso más adecuada a mis necesidades. Si quisiera darle un formato, puedo proceder como con cualquier tabla, considerando a su vez que la selección de campo múltiple tiene un manejo especial en una tabla dinámica. En nuestro ejemplo, si yo me desplazo con el cursor desde cualquier punto hacia la izquierda, veremos que hay un momento exacto donde el cursor deja de ser esa cruz blanca y se transforma en esta flecha negra. No he presionado ningún botón, simplemente lo desplacé a izquierda. Al momento en que cliqueo en él, todos los campos análogos a aquel sobre el cual estoy posado se marcan, permitiéndome, por ejemplo, una marcación múltiple de color. Otra posibilidad, volviendo este paso atrás, utilizar lo mismo para columnas. Supongamos que quiero centralizar las columnas. Entonces voy a ir a cantidad, desplazo el cursor hacia arriba hasta que se transforme en esta flecha negra. Una vez lo tengo, un clic y ya puedo alinear la columna a mi deseo. Si por último quisiera cambiar el formato numérico para todos los valores de esta tabla, evidentemente puedo ir desde la configuración del campo, porque desde otro lugar no voy a cambiar sino el valor único de la celda en la que esté posado. Entonces, como quiero cambiar para todas las celdas equivalentes, voy a configuración de campo con botón derecho y luego número. Allí elijo, por ejemplo, configuración moneda, sin decimales, con separador de miles y negativos en rojo. Acepto una vez y acepto otra. Y ahora tengo todo expresado en modo pesos. Para terminar, podemos decir que la tabla dinámica también puede, eventualmente, darle un formato. Yo puedo hacerlo a mano, de la manera que estábamos indicando, pero también puedo hacerlo a través de formatos automáticos. En nuestro ejemplo vamos a formato, autoformato, y allí vamos a elegir uno que sea semejante a nuestras expectativas o que nos guste simplemente. En este caso podríamos decir que los colores no son muy adecuados, pero en fin, es una cuestión mera de gustos. Y nada más por ahora. Muchas gracias.